Vivar del Cid es una pequeña localidad cerca de Burgos, famosa por ser el lugar de nacimiento del héroe medieval Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Punto de origen del Camino del Cid. Conserva un entorno rural, tranquilo y acogedor, destacando monumentos como la estatua del Cid, el convento de Santa Clara, donde se guardó el cantar del mío Cid, y el inicio del simbólico de la ruta del destierro, ofreciendo una base perfecta para explorar la figura y legendaria del Cid. Vivar del Cid es famosa por ser el lugar del nacimiento de uno de los héroes más legendarios de la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid campeador. Su nombre Vivar hace referencia a su origen medieval y está directamente vinculado a este personaje, cuya figura ha trascendido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo del espíritu caballeresco de la Reconquista. El apellido del Cid se incorporó al nombre de la localidad para destacar la importancia del héroe y fuerte vínculo entre el pueblo y su figura. La importancia de Vivar del Cid en la historia de Castilla y de España es innegable, ya que fue el lugar donde nació el Cid en el siglo XI, un caballero que, más allá de sus hazañas militares, ha inspirado obras literarias tan emblemáticas como el Cantar del mío Cid, la primera gran epopeya de la literatura castellana. Este poema épico no solo narra las gestas del Cid, sino que también sitúa a Vivar en el corazón del relato histórico y cultural de la península ibérica. Durante la Edad Media, la localidad vivió un desarrollo vinculado a la leyenda de su ilustre hijo, siendo un punto de referencia para viajeros, estudiosos y admiradores. En la actualidad, Vivar del Cid mantiene su esencia rural y su estrecha relación con el pasado, conservando una atmósfera tranquila de un pueblo castellano. Destaca la estatua del Cid, escultura de Francisco Catalá frente a la iglesia de San Pedro, primer hito del camino. En el centro del pueblo se sitúa la iglesia de San Miguel, un templo de origen románico, aunque muy reformado, que forma parte del patrimonio histórico de la localidad de Vivar del Cid. A las afueras del centro urbano de Vivar del Cid se encuentra el convento de Nuestra Señora del Espino, la iglesia gótica de una nave con cabecera poligonal con contrafuertes del siglo XV y nave de 3 tramos denotados al exterior con contrafuertes. Adosados a los pies de la iglesia, con 2 alas en forma de L, hay un edificio con huecos recargados del siglo XVII, de 3 alturas y escudos de la familia Padilla, fundadoras del recinto. En cuanto a la historia del convento, la tradición popular sitúa el descubrimiento de la pequeña talla de la Virgen con el niño en medio de un espino verde en el año 1251. En este lugar se levantó una pequeña ermita. Desde el siglo XV se tiene noticia de la existencia de un grupo de mujeres, las Beatas, dedicadas al culto de la Virgen, que en el año 1477 abrazan la regla de Santa Clara. Con el apoyo de Pedro de Padilla, adelantado de Castilla, y de su esposa Isabel de Pacheco, erigen la iglesia y el monasterio. El recinto, salvo la iglesia, fue devastado por un incendio en 1620. El monasterio fue reconstruido, pero ocupando un espacio mucho menor que el anterior. Las clarisas hubieron de abandonar el recinto durante la invasión francesa, durante el siglo XIX, conservando siempre en su poder la imagen de la Virgen. De nuevo tuvieron que exiliarse tras la Revolución de 1868, retornando en 1873, que desde entonces se instauró como Día de Acción de Gracias. Desde fecha sin concretar y hasta finales del siglo XVIII, el manuscrito del Cantar del mío Cid fue custodiado en el monasterio. Hoy se exhibe aquí la arqueta donde se guardaba. Muy cerca del convento, hacia el norte, se encuentra el molino harinero y mojón de la legua cero, símbolo del inicio del recorrido cidiano. Marca
el inicio de esta ruta turística que recorre la geografía, por donde el Cid vivió su destierro con mojones y señalizaciones. Es un itinerario turístico y cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste, siguiendo las huellas históricas y literarias de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. La ruta utiliza como guía principal el Cantar del Mío Cid, el gran poema épico medieval que narra las hazañas del caballero del siglo XI. Las principales características del recorrido es que se inicia en Vivar del Cid, Burgos, y finaliza en Orihuela, Alicante. Atraviesa 8 provincias: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Consta de unos 1.400 kilómetros de senderos y aproximadamente 2.000 kilómetros de carretera. Es un patrimonio que incluye 9 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, más de 200 castillos y atalayas y unos 700 espacios naturales protegidos. Para facilitar el viaje, el camino se divide en rutas tematizadas unidas entre sí. 1. El destierro. Desde Vivar del Cid hasta Atienza. Revive los primeros días de exilio del Cid. 2. Tierras de frontera. Atraviesa las antiguas fronteras entre reinos cristianos y musulmanes. 3. Las 3 taifas. Recorre los antiguos reinos de Toledo, Zaragoza y Albarracín. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.